le decía que antes de irnos a corte, que otro de los sectores importantes a los cuales hay que seguirle de cerca la pista en 2024 es el sector energético. Las guerras entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Hamás y algunos otros conflictos geopolíticos que se han estado fraguando a lo largo de este 2023 y años anteriores, pues han puesto el tema de los precios del petróleo en un columpio, diría yo, donde unos días sube, otros días baja. Por ejemplo, ayer llegaba a números altos el precio del petróleo, hoy estaba bajando. Pero bueno, para platicar más de este tema, me enlazo rápidamente con el buen Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético. Gonzalo, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, mi querido Paul, felices fiestas. Igualmente, mi querido Gonzalo, espero que te la hayas pasado muy bien escuchando buen punk y rock ahí en tu casa, mi querido Gonzalo. Por supuesto, no hay otra forma de vivirlo así. Oye, Gonzalo, muchas gracias por tomar la llamada. Oye, pues seguimos viendo los precios del petróleo, pues relativamente estables, aunque unos días subiendo, otros días bajando, que si de pronto en el Mar Rojo ya hubo algún conflicto por el tema del transporte de los buques, que si Israel ya volvió a lanzar misiles a Gaza, que si Irán, que si empieza a meterse, etcétera, etcétera. Vemos que la situación que se está llevando en aquella parte de Oriente Medio, pues bueno, sigue afectando el precio del petróleo y lo seguirá afectando durante 2024 mientras no se resuelvan estos conflictos, Gonzalo. Efectivamente, pues mira, Paul, yo te diría de que gran parte de cómo vamos a entrar al 2024 es con una situación un poco convulsa, con volatilidad, pero en general los fundamentales están bastante claros. Al día de hoy, por ejemplo, Estados Unidos, quizá la región más estable del mundo, se está produciendo más de 13 millones de barriles. Canadá está produciendo por arriba de 4 millones. Estamos viendo incluso Rusia, que con todo y sanciones está produciendo 12 millones de barriles, muy similar o muy seguido de Arabia Saudita. Obviamente aquí lo que te estoy diciendo con esos 4 países que menciono, estamos hablando de más de la mitad de la oferta mundial de petróleo. La realidad es de que va a haber petróleo de sobra, a pesar de que están a estos grandes esfuerzos de transición energética, en el cual muy probablemente, y es algo que me da mucha pena decirlo, veremos en el 2024 que las metas, las ambiciones para introducir más renovables, para la electrificación del transporte, pues parece ser que van a quedar un poquito más a la deriva, no van a ser tan ambiciosas, no van a ser la prioridad, que los países van a estar más enfocados en asegurar su seguridad energética. Claro, y que lo hemos platicado a lo largo de este 2023, Gonzalo, pues bueno, mientras más suba el precio de los combustibles, en este caso pues el mismo petróleo, las gasolinas, el gas inclusive, pues los precios se mantienen altos porque, como lo hemos comentado, en esta cadena de logística y esta cadena que existe para producir, para vender, para llevar y alimentar, etcétera, etcétera, pues bueno, los energéticos es básico. Y si los precios están altos, se trasladan a los bolsillos de los consumidores que pues siguen viendo los temas de la inflación muy por encima. Inclusive, lo comentaba ahorita mi compañero Israel Bermúdez en el balance, pues lamentablemente la inflación se comió todos los programas, se comió todas las alzas salariales que tuvimos este 2023, porque los precios seguían altos principalmente por el factor energético. Efectivamente, y eso va a continuar, eso te lo puedo ir asegurando. Cosas que, por ejemplo, tienen que ver con aluminios, con semiconductores, siguen estando ahí definitivamente altos, a pesar de que, bueno, pues gran parte de los países, China sobre todo, China va a ser probablemente el que mayor le meta estabilidad o a la vez mucha volatilidad, mucho riesgo a los mercados globales, no solo de energía, sino de componentes clave. En ese sentido, pues yo te diría de que tendremos que ver, obviamente, con mucho cuidado qué está pasando en el mar de China, cuál es la posición hacia Taiwán, porque obviamente el gran gigante asiático va a seguir requiriendo muchísima energía, de la cual tiene que hacerse de todos lados, de Estados Unidos, tiene que hacerse del propio Europa, de África, obviamente también de Rusia, y veremos quizá una mayor alineación entre estos dos gigantes en el año 2024. Claro, y que vemos, como bien lo dices tú, Gonzalo, pues bueno, en las prioridades de los presupuestos del próximo año, pues no hay, digamos, inversión
para impulsar las energías limpias en nuestro país. Hay algunos proyectos que se están pues hoy en día construyendo, pero pues las deudas, los pasivos que tiene Pemex, el factor de las pensiones, etcétera, etcétera, pues sigue siendo algo que afecta a los bolsillos de esta paraestatal, de esta empresa del Estado, que lamentablemente pues no vemos que arranque, ¿no? Inauguran refinerías que no refinan, vemos algunos otros factores que pues seguimos lamentando como mexicanos que pues, no tenemos, ya dejamos de ser un país que vendemos petróleo, que éramos exportadores de petróleo, hoy lo estamos importando principalmente para autoabastecernos, Gonzalo. Efectivamente, Paul, y mira qué bueno entrar justamente al tema de cómo luce Pemex y CFE para el 2024. Y las historias no podrían ser más diferentes. CFE está haciendo avances muy importantes en el negocio del gas natural licuado. Hay que entenderlo, CFE es el jugador dominante del gas natural al ser el mayor importador y tener prácticamente la mayoría de la capacidad de los ductos. Dado justamente de esto que originalmente vimos como el presidente López Obrador y Manuel Bartlett se quejaban de que tenían demasiado gas, bueno, ahora ya encontraron que pueden vendérselo a otras empresas para que ellas vayan y lo revendan en Europa o principalmente a Asia. Los futuros de la CFE lucen muy prometedores en todo lo que tiene que ver, menos en electricidad. Va muy bien en la parte del gas natural. Sin embargo, la historia es muy diferente con respecto a Pemex. Pemex está con una producción que sigue cayendo, a pesar de lo que hemos escuchado en los discursos del presidente López Obrador, el director de Pemex y demás, pues vemos que la producción petrolera se ha caído un 8%, las reservas un 13%. Vemos que sigue teniendo una deuda de más de 107 mil millones de dólares, y eso no incluye la deuda que tienen con sus contratistas, que ya ascienden a más de 17 mil millones de dólares. Veremos en el 2024, hacia octubre, noviembre, probablemente la terminación de la construcción de la refinería de Dos Bocas, y obviamente esto iniciará el periodo de pruebas, que te lo puedo ir adelantando, Paul, cuando hablemos en 365 días del siguiente año, pues nos daremos cuenta de que salen varios de los atajos, de las cosas que no se hicieron bien o conforme al diseño, a las normas oficiales, y veremos justamente que Dos Bocas pues empezará ella en primera, segunda velocidad, pero sin poder agarrar impulso. Y que me llamó mucho la atención hace un par de días, o la semana pasada, si no mal recuerdo, que el presidente ya hablaba de las energías limpias y de invertir en ellas, porque pues creo que ya no deberíamos de quemar tantos combustibles o algo así, decía el presidente, cambiando un poco el discurso, ¿no? Que desde inicio de su administración pues siempre impulsaba, ¿no? Las energías de combustibles fósiles que, como hemos visto, pues en el mundo esto ha ido cambiando y se ha ido transformando, y vemos que en México pues a lo mejor apenas por ahí se le prendió el foco al presidente. Pues eso es bien interesante porque ahí es donde, por ejemplo, su esfuerzo para cambiar la Constitución, derrotada en 2022, tiene que ver mucho, no tanto con renovables y con privados, perdón, de renovables o energías fósiles, sino de público-privado. De hecho, yo creo que gran parte de lo que veremos en las campañas cuando arranquen formalmente el siguiente año se irá mucho alrededor de quién va a ser la que meta más energías renovables de un lado o del otro. Parece ser que del lado oficialista esto viene de la mano exclusivamente de la CFE, mientras que del lado opositor parece que es una mayor incorporación de otros participantes del mercado, lo cual obviamente va a liberar recursos para poderlo meter en otros programas. Pero bueno, no comamos ansias, seguramente lo veremos en algunos meses. Y que es parte de una, digamos, un requerimiento, Gonzalo, que están solicitando las empresas que quieren llegar a México en el contexto del nearshoring o la relocalización de las empresas, el que haya empresas limpias, porque es parte de los acuerdos internacionales que tienen estas empresas, y que pues creo que sería un punto de arranque, un punto de eje para que la política de transformación energética de México pudiera comenzar pues a tener ahora sí un avance, ¿no? Efectivamente, Paul, y mira, ahí estás entrando probablemente a la gran diferencia fundamental entre las dos visiones que votaremos en las urnas el siguiente año. Por un lado, tenemos justamente de que todo pasa por la CFE, y si CFE te puede o te quiere, mejor dicho, dar el acceso a esta energía verde, podría hacerlo. Sin embargo, no hay forma de rastrear el electrón para saber si viene de un lado o del otro, o si viene de energía contaminante. Con un diferente arreglo de mercado, algo que podría llegar
en este caso, a proponer Xochitl Gálvez, pues obviamente podríamos asegurar de mejor manera que esto ocurra. Pero obviamente tendremos que ver cuáles son las visiones a las cuales los mexicanos llegarán a las urnas en junio del siguiente año. Claro que sí. Mi querido Gonzalo, te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada. De antemano te agradezco todo el apoyo que nos diste durante este 2023. Siempre fuiste muy amable en tomarnos la llamada. Y pues te deseo lo mejor para el 2024, que muchas de las predicciones que nos has contado aquí se lleven a cabo, que mucho de tu trabajo siga fuerte y pues te seguimos leyendo en las redes sociales. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Si no te felicité en Navidad, pero feliz Año Nuevo, mi querido Gonzalo. Lo mejor para ti, para tu familia. Y por supuesto nos veremos el próximo año, Gonzalo. Claro que sí, mi querido Paul, y de igual manera te aprovecho para mandarte a ti y a todo tu público unas muy felices fiestas y un próspero 2025. Muchas gracias, Gonzalo. Te mando un fuerte abrazo.